Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Y hoy muy contentos porque tenemos como invitado al padre Tomás Beroc. Él es sacerdote católico, profesor y licenciado en filosofía. Padre Tomás, gracias por estar aquí en No tengas miedo. Muchas gracias, Ana. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente después de un tiempito. Así es. Bueno, padre, el tema que vamos a desarrollar hoy es, ¿está la Iglesia cerca a un concilio Vaticano III? Pero antes de empezar a desarrollar esta pregunta, primero que todo, invitamos a quienes nos están viendo que se suscriban, que activen la campanita y así les puede llegar nuevos contenidos. Y padre, quisiéramos que usted nos diera como una definición de lo que significa sínodo, concilio y cuál sería como la diferencia entre sínodo y concilio. Bueno, el concilio, por decirlo así, es un concilio un poquito más general en cuanto a que reúne obispos de todo el mundo, pero sobre todo reúne obispos que van a ayudar al Papa a definiciones dogmáticas o, por ejemplo, definiciones pastorales. Entonces, el concilio, por decirlo de alguna manera, es más importante que el sínodo. Porque vamos a poner un ejemplo, el concilio de Jerusalén que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Ahí se definió algo decisivo para la Iglesia, que es que se separaba del judaísmo completamente. No, la circuncisión ya no era lo que prevalecía, sino el bautismo. Entonces, como que en el concilio se reúnen los obispos de todo el mundo para poder tomar decisiones, sea dogmáticas, sea pastorales, y por lo general de los concilios es de donde salen los dogmas, las definiciones dogmáticas. Por ejemplo, los ortodoxos aceptan los siete primeros concilios, entre ellos Nicea, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, etc. Ahora, el sínodo puede ser un sínodo local o un sínodo a nivel mundial. Pero el sínodo ya no tiene la fuerza que tiene el concilio. No, no deja de ser importante también, porque el sínodo es importante y también se toman decisiones importantes. Sin embargo, el sínodo, todas las decisiones que toma, por lo general, es de magisterio ordinario definitivo, o sea que ya se había definido antes. Simplemente lo que se busca es, bueno, a ver cómo enfocamos para el futuro esta cuestión. No sé, ya está definido que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero tenemos un montón de parejas divorciadas, tenemos la explosión de la pornografía, toda esa cuestión. Bueno, ¿cómo encaramos los problemas modernos sin cambiar la doctrina? Ujú. Entonces, como que el sínodo, por decirlo así, ya no cambia doctrina, sino que simplemente busca ver cómo encarar las problemáticas modernas desde un ámbito moderno, no modernista. Hay que hacer la distinción acá, ¿no? Una cosa es lo moderno, otra cosa es lo modernista. La iglesia se tiene que plantar siempre con la doctrina de siempre, pero tiene que ver cómo encarar las distintas situaciones según la perspectiva moderna. Entonces, como conclusión, podemos decir que los concilios son más importantes que los sínodos, porque por lo general cuando hay un concilio es que se buscan o definiciones dogmáticas o aclaraciones importantes para la iglesia. En cambio, el caso de los sínodos es importante también, los documentos que salen de allí son importantes, pero es más bien un poquito para reforzar lo que ya existe, pero para ver cómo encarar ciertas problemáticas o cómo reforzar lo que ya se está haciendo bien, ¿no? Ujú. Padre, ¿cree usted que el propósito o el objetivo del Concilio Vaticano II fue llevar la Iglesia más al plan de la unidad, más a un plan terrenal que a un plan de Dios? Bueno, lo que podemos decir es que
En el Concilio Vaticano II había distintos tipos de grupos, como siempre. Y había grupos que realmente entendieron que el Concilio Vaticano II era un concilio para poder construir sobre lo que ya se había construido. El padre Moore, muy amigo mío, que él vivió toda esa época, él nos contaba que el Papa Pío XII, en su momento, él quería llamar al Concilio Vaticano II. Pero no lo hizo, y no lo hizo porque no encontró a los cardenales maduros espiritualmente. Eso fue lo que él dijo. Los cardenales todavía para este concilio que tenemos que encarar no están maduros espiritualmente. Entonces él no lo hizo. Esto según las palabras del padre Moore, que aclaremos, él fue testigo directo de todo lo que pasó. Después pueden ver las entrevistas que le hicimos, pero... em, Ahora bien, lo que el Papa Pío XII decía es que era necesario un cambio en la iglesia, era necesario. Pero el cambio se puede hacer para construir o para destruir. Uno puede agarrar y decir, bueno, la casa la podemos reedificar, ya está construida, la podemos edificar, o la podemos destruir, la podemos tirar abajo y construir una cosa completamente distinta. Lo que la Iglesia ha hecho durante 2000 años es la construcción, es decir, sobre lo que ya está construido, no se toca lo que ya está construido, se edifica sobre lo que ya está. Entonces ahí la cosa cambia para bien. Lo que sucedió en el Concilio Vaticano II, que esto fue preparado desde 1936 y mucho antes también, con todos los modernistas que, por decirlo así, desde la Escuela de Frankfurt y la Escuela de Frankfurt mucho antes, ¿no? Pero inclusive el gran ideólogo fue Gramsci, el famoso secretario del Partido Comunista. Todo lo que fue preparado fue una infiltración en la Iglesia Católica, una infiltración sobre todo de la masonería, de la izquierda, del liberalismo. Entonces, ¿qué pasó? Se abrió el concilio y los cardenales y los obispos que eran fieles a la doctrina de siempre iban para poder construir sobre lo que ya estaba construido, pero se encontraron con un tironeo por el otro lado de aquellos que lo que buscaban era destruir y construir algo nuevo. Ahí está el punto. Que por eso nosotros siempre decimos la iglesia no empieza con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ni siquiera fue un concilio dogmático, fue un concilio pastoral. Entonces uno dice, no es que no haya que seguirlo, no estamos diciendo eso, pero están mal las dos posturas. La postura de decir, bueno, la Iglesia empieza con el Concilio Vaticano II. Esa postura está mal porque es destruir todo lo que se había construido. En cambio, también está mal no considerar las cosas buenas del Concilio Vaticano II. Es decir, hay que tomar aquello que no va contra la tradición de la Iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la posición católica, ¿no? Decir, bueno, ni una ni otra, lo que queremos es no ir contra la tradición y construir sobre lo que ya se había construido. Después, bueno, lo que pasó, lo que podemos decir no se hizo más daño de lo que se quería hacer, porque yo pienso que mucha gente hoy en día, si siguiese el Concilio Vaticano II, no cometería los abusos que comete. Por ejemplo, muchos sacerdotes, si siguiesen el Concilio Vaticano II, no harían las payasadas que hacen a veces en la misa. Lo de la guitarra, todo es la Sacrosanctum Concilium, y después, no sé, lo mismo, la introducción al misal romano. No hablan de esas payasadas de la guitarra, de la liturgia creativa, todo eso no, todo eso es invento, no es Concilio Vaticano II. Entonces el problema no es tanto la letra del concilio, que hay cosas ambiguas, no vamos a decir que no. El problema es que muchos de ellos han seguido el así llamado espíritu del concilio. ¿Qué significa el espíritu del concilio? Yo hago lo que yo quiero. En definitiva, me importa para nada el Concilio Vaticano II y lo interpreto como a mí me parece, no voy a la letra y hago cualquier payasada. Entonces, dicho esto, hoy en día me parece que si se volviese a la letra del concilio, muchos abusos se eliminarían. Obviamente no hablamos de las cuestiones oscuras como las cuestiones ambiguas, pero básicamente es esto, ¿no? El Concilio Vaticano II tenía que ocurrir,
el modo como ocurrió, el Espíritu Santo metió la mano en cuanto que no se hizo todo el daño que querían hacer los modernistas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y justamente como católicos estamos llamados a la línea de continuidad y no a la línea de ruptura, ¿no? Claro. Hemos visto, padre, en algunas peregrinaciones en donde hemos estado en Europa y es muy triste ver cómo es tan difícil, o sea, es como si hubieran, o sea, por hacer una iglesia adaptada al mundo, pero sin Jesús. Entonces entramos a la iglesia y no encontramos ni siquiera el sagrario. Nos toca muchas veces preguntarles a los vigilantes de las catedrales, de las iglesias, ¿nos puede decir en dónde está el sagrario? ¿Qué es el sagrario? Hay unos que ni siquiera saben qué es el sagrario. Entonces, bueno, empezamos a buscar un poco más y resulta que está de pronto en un cuartito, en una esquina y así. Eh, Esto también se salió de las manos de lo que pretendía el Concilio Vaticano II, o sea, él definitivamente sacar a Jesús para darle la importancia al hombre. Digamos que hasta donde mi conocimiento llega, en ningún momento en el concilio se había planteado a los cardenales y a los obispos el quitar el sagrario de la centralidad de la iglesia. Por ejemplo, ni siquiera se había pensado en la posibilidad de que la misa sea de frente al pueblo y de espaldas al sagrario. Eso es algo que no estaba ni siquiera en los documentos, en ningún documento del concilio así, Vaticano II, está, bueno, tenemos que cambiar toda la estructura de la iglesia. Eso fue práctica pastoral, que eso es más peligroso todavía. Por ejemplo, la práctica pastoral que es el caso de las, vamos a poner un ejemplo, el caso de las bendiciones de las parejas homosexuales. ¿Por qué razón es peligroso que esté en un documento de la doctrina de la fe? ¿Por qué razón? El Papa lo aclaró, el Papa Francisco y también el cardenal Fernández junto con el Papa después ante la doctrina de la fe, aclararon que se bendicen las personas individuales, no se bendicen las parejas, ¿no? Eso me acuerdo que ocurrió. Pero ¿qué sucede? Sucede que hubo que hacer una aclaración de un documento y quedó ese documento escrito. Entonces, lo que muchas veces pasa son las prácticas, así vamos a tomar el ejemplo de ese documento. ¿Quién se acuerda hoy en día de que el Papa dijo que se bendice a las personas individuales y no las parejas? Se acuerda muy poca gente, inclusive muy pocos sacerdotes. Me acuerdo yo, porque presté atención a eso, porque seguí el tema, pero lo que a la gente le quedó es el Vaticano permitió las bendiciones de las uniones homosexuales. Eso fue lo que quedó. Claro, porque Y después, además bueno, siempre había uno podrá... estado, ¿no, padre? O sea, la bendición a ¿Cómo? las personas siempre había estado. A un homosexual creo que nunca un sacerdote le puede negar una bendición. O sea, diferentes si van en pareja, pero esa aclaración como que sobraba porque tal vez ya estaba, lo que generó fue confusión. Más que nada, lo que nunca tuvo que haber estado en cuestión es si se bendice a la pareja. No se puede bendecir a la pareja, Exacto. porque lo que los hace pareja es la unión. Entonces, yo le escuché a un obispo que dijo, se bendice la pareja, no la unión. Y yo me mataba de risa. Es más o menos como decir, bueno, te bendigo la nariz, pero no el pelo. O Sí, sea, no, justamente uno bendice a la persona. claro. Entonces, el Papa dijo, no, se bendice a las personas individuales, no a las parejas homosexuales. Pero en realidad, como usted dice, a un sicario, a un ladrón, a un asesino, si me pide la bendición, yo le puedo dar la bendición. No quiere decir que la persona pueda comulgar, no puede decir que pueda recibir los sacramentos porque está en pecado mortal. Pero una bendición no me quita la situación de pecado mortal. Si estoy en pecado, por más que me bendigan, sigo estando en pecado. La bendición simplemente ayuda para que la persona pueda disponer su alma para la gracia de Dios. Claro, Ahora, este es un ejemplo concreto, ¿no? Lo mismo pasaba, no se puede bendecir parejas homosexuales por la unión, bueno, en fin, pero lo que muchos hacen es en la práctica pastoral, lo hacen y después, claro, viene uno y se queja, no, pero esto no está permitido. Sí, en tal documento, pero no se acuerdan que el Papa aclaró, ¿no? claro. Personas individuales, no parejas, porque las parejas están en pecado, bueno, en fin.
En el Concilio Vaticano II, con respecto a todo el cambio de las iglesias, de poner el sagrario no al centro, sino, digamos, escondido por ahí, el hecho de empezar a celebrar la misa de frente al pueblo, pero de espaldas al sagrario, que acá hay una aclaración. Mucha gente decía, el sacerdote le daba la espalda al pueblo. Eso es una tontería. Es como decir, bueno, a ver, la persona del primer banco le da la espalda a la persona del segundo. No, estamos todos mirando la misma dirección. Estamos Ah, todos mirando hacia Cristo, que es el centro de todas las cosas, ¿no? Pero el punto está que acá todo esto de cambiar los altares, de cambiar el Santísimo, en realidad se sacó de lo que el concilio permite las conferencias episcopales. Por ejemplo, hay varios documentos del concilio que dicen las conferencias episcopales pueden decidir según sus culturas, etcétera, etcétera, pero no dice que pueden cambiar la doctrina tradicional, no dice eso. ujú, Sin embargo, ahí está lo que se llama la veta, como que antes el derecho canónico anterior y los documentos de la Iglesia anteriores al concilio eran muy precisos. Decían, esto se puede, esto no se puede, esto no, esto sí. Cuando uno empieza a decir, bueno, te damos libertad según la cultura, según esto, según lo otro, nadie dijo que cambiaras los altares, nadie dijo que cambiaras el Santísimo. Pero ahí es cuando se metió la dictadura progresista, que empezó a ponerlo al hombre como centro y no a Dios como centro. Entonces, eso es el mal llamado espíritu del concilio. Si vamos a la letra, eso nunca tuvo que haber ocurrido, de hecho, ¿no? así es, padre. Padre, la iglesia siempre ha sido monárquica. ¿Cuál cree que sea la razón para democratizar la iglesia y que las decisiones sean discutidas por personas que ni siquiera son católicas, como está ocurriendo en el sínodo de la sinodalidad? Bueno, es una muy, pero muy buena pregunta. Esa es la obra maestra de la masonería. Y acá voy a hacer una aclaración. ¿Hay masones en la iglesia? Sí, los hay. No vamos a decir ni que el Papa sea masón, porque yo tengo confianza en el Papa León, ni vamos a decir que sean masones todos, no, que está metida la masonería, sí. Ahora, que realmente todos sean masones, no, porque la iglesia no va a caer totalmente. Si sabemos que es la iglesia fundada por Cristo, ¿no? Y que va a ser zarandeada, pero no va a ser tumbada totalmente, sino que va a resistir hasta el final de los tiempos. Pero la gran obra de la masonería es la democratización de la iglesia, porque la Revolución Francesa, pensemos que ahí empezó la democracia moderna, fue obra de la masonería. Y justamente en nombre de la democracia, ahí asesinaron a 500.000 personas, algunos dicen 300.000. Gerard Reginald Sescher, que investigó bastante bien el tema, dijo que eran 120.000. Para el caso, todos están de acuerdo que fue un genocidio, que mataron pueblos enteros que querían permanecer católicos. Era libertad, igualdad y fraternidad o muerte. Y decían que había otra consigna que era muerte al clero también, ¿no? Cosas por Wow. el estilo. Pero Sí. cuando uno agarra la Revolución Francesa, no fue una revolución que quería democracia como la de Aristóteles. Fue una revolución contra Cristo, contra Dios y contra el rey, o sea, justamente contra la iglesia, contra Dios y contra el rey. Entonces no tenemos que ser ingenuos en esto, ¿no? Cuando uno habla de la democratización de la iglesia, uno está hablando prácticamente de meter la Revolución Francesa dentro de la iglesia, meter a la masonería dentro de la iglesia, porque la democracia de la cual hablaba Aristóteles, Aristóteles hablaba de los tres modos de gobierno. Y Santo Tomás dice que el mejor es la monarquía. Yo particularmente soy monárquico, después puedo explicar ese tipo de cosas, pero bueno, estamos viviendo en democracia, la democracia masónica. Hay que tratar de lograr el reinado social de Jesucristo con el sistema que tenemos, en fin, ¿no? Pero ese es otro tema. La cosa está que Aristóteles hablaba de tres formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Pero sin embargo, por democracia él nunca
entendía que un chico de 16 años pudiese votar, por ejemplo, ¿no? Ujú. O nunca decía, y acá voy a ser polémico, nunca Aristóteles hubiese imaginado que una mujer votase, por dar Sí, un ejemplo, ¿no? tal Que cual. ojo, si es una mujer como Isabel la Católica, yo estaría de acuerdo, en fin. Pero no tengo nada contra la mujer en cuanto tal, es más, las reinas han sido grandes reinas. Pero estamos hablando de la democracia para Aristóteles era el gobierno de los mejores, no el gobierno de todos. Eran aquellos que realmente, los virtuosos, ¿no? Que estaban preparados para poder elegir las cabezas del pueblo. En cambio, la democracia actual es como que es parecida a lo que sucedió con el Sanedrín y con Jesucristo, lo que ocurre Ujú. ahora. El primer acto democrático fue la elección entre Barrabás y Jesucristo. ¿Y a quién eligieron? A Barrabás. O sea, si Cristo tuvo que haber sido sometido a elecciones democráticas, no pasaba el examen de Mesías. Ese Claro. es el punto, ¿no? Entonces, no, la iglesia es monárquica porque la iglesia viene de parte de Dios. Y Dios, no es que hay elecciones a ver si Dios es uno o cinco personas. O no es que hay elecciones acerca de si Dios es el creador del universo. No, Dios es el rey del universo. Y Dios justamente creó la iglesia y la hizo justamente a semejanza del mismo. Y lo más perfecto es la monarquía. La monarquía no es tiranía, son dos cosas distintas. Por ejemplo, a veces uno piensa, bueno, el monarca es un tirano. No, el monarca no necesariamente es un tirano. Es más, en la Edad Media estaba por una parte el monarca y por otra parte el papa. El papa excomulgaba al monarca si el monarca no cumplía con los 10 mandamientos. Y al mismo tiempo el monarca era como que se enfrentaba al papa si el papa quería meterse en política indebidamente. Había dos espadas, la terrenal y la espiritual, ¿no? Entonces no es que el monarca tenía un poder absoluto que podía hacer lo que él quisiera, no. Cuando iba contra los 10 mandamientos o contra la fe y la moral, era corregido por la autoridad espiritual. Entonces, lamentablemente hoy en día, con todo este tema de la democratización de la iglesia, que yo pienso que acá el Papa León va a tener que tomar decisiones importantes. Una cosa es la escucha. Justamente yo como sacerdote eso tengo experiencia, ¿no? A mis parroquianos los escucho y los que me conocen saben que hubo parroquianos que inclusive vinieron hasta me gritaron, ¿no? O hasta me dijeron cosas que no. Sí, Escucharlos los tal escucho, una cual. cosa por el estilo. Ahora, escucharlos es una cosa, la otra es hacer todo lo que ellos quieran, ¿no? Justamente yo le decía a una mujer que me gritó por 5 minutos, le digo... Mire, si usted quiere conseguir algo de mí, va a tener que parar de gritar, porque con los gritos solamente va a conseguir que no la escuche, le dije, ¿no? Y se quedó así la mujer en el momento, le digo, con buena conversación podemos llegar a algún lado. Ahora, de este modo, simplemente yo pongo protector de pantalla y cuando usted termina de gritar le doy la bendición y todo sigue igual, no cambia nada, le digo. Entonces ahí la mujer se calmó, me acuerdo. Pero una cosa, a veces es muy raro que uno encuentre un parroquiano así, pero a veces pasa, ¿no? Uno dice, una cosa es escuchar a la persona, como los papás escuchan a los hijos, ¿no? Como, qué sé yo, también los políticos tienen que escuchar a los ciudadanos, siempre el jefe tiene que escuchar al empleado. Pero otra cosa es seguir los caprichos de todas las personas a las cuales tenemos que escuchar. Claro, Tenemos que escuchar y después, una vez que uno escucha, tiene que decidir la autoridad. Eso hace la iglesia, escucha al pueblo de Dios, pero después la iglesia toma la decisión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con caer en la democracia masónica de la Revolución Francesa porque eso significaría la destrucción de la iglesia, claro. prácticamente, ¿no? Sí, la tiene bien difícil el Papa en este punto, entonces sí tiene que tomar decisiones, obviamente, que no van a ser del agrado de los que están discutiendo. En fin, pero bueno, padre, el Concilio Vaticano II duraron los debates aproximadamente unos 3 años, ¿no? Y produjo un resultado muy fuerte a nivel de la Iglesia, como ya lo hemos dicho durante el programa, especialmente a nivel litúrgico. ¿Cuál cree usted que serían los resultados de este sínodo, de la sinodalidad, que si finaliza en el 2028 como está previsto,
serían casi 8 años escuchando este tipo de temas y en o sea, este tipo de temas prácticamente que se han convertido en debates de temas que ni siquiera debieron haber sido puestos en la mesa porque iban totalmente contra el magisterio. Hablemos del sacerdocio femenino, del matrimonio entre parejas del mismo sexo y hasta la poligamia. Sí, sí, sí. No, todas estas cosas no deberían haberse ni siquiera puesto sobre la mesa. Lo que hay que decir es lo siguiente. Ni el Papa, ni los cardenales, ni los obispos, ni los sacerdotes tenemos autoridad para cambiar lo que está en el depósito de la fe. Así que si alguno pregunta, bueno, ¿va a haber algún cambio en el depósito de la fe? Eso es imposible. O sea, si la Iglesia Católica es lo que es justamente la Iglesia fundada por Jesucristo, no puede haber cambios en lo doctrinal. Absolutamente no. Lo que sí, lo que uno puede tener en cuenta es que en el ámbito donde puede haber cambios, y eso es lo más peligroso, que esperemos que no ocurra, donde puede haber cambios es en el derecho positivo, por ejemplo, el derecho positivo y eclesiástico de la Iglesia. Eh, yo lo que agradezco es que no haya sucedido en el pontificado anterior las cosas que yo me imaginaba que podían suceder, aunque sucedieron en algunos lugares, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿una mujer puede ser ordenada sacerdotisa? No, eso olvidémonos porque eso no va a ocurrir. O sea, no existe esa posibilidad, siendo que los sacerdotes tengan que ser hombres, parte del mismo Jesucristo. O sea, cuando el sacerdote celebra la misa, es Cristo quien celebra la misa a través del sacerdote. Yo no digo este es el cuerpo del Padre Tomás, sino digo, esto es mi cuerpo. En ese momento, Cristo, por más que yo soy totalmente indigno, no me siento digno para nada del sacerdocio, pero Cristo y el Padre Tomás o cualquier otro sacerdote somos una única persona en el momento de la consagración. Entonces no puede haber una mujer ahí porque una mujer no puede actuar in persona Christi, ¿no? Entonces es prácticamente imposible que haya sacerdocio femenino. Lo que sí se discute si puede ocurrir, que aclaro sería un desastre si esto ocurre, pero sin embargo la pregunta que muchos se hacen es, ¿puede el obispo nombrar una párroca mujer que no sea sacerdotisa? En la práctica hay muchas párrocas, ¿no? Y Sí, eso sí. algunos dicen que, bueno, que eso se puede desde el punto de vista del derecho positivo y del derecho eclesiástico, porque no hay dudas que no se la puede ordenar sacerdotisa, pero la mujer sin celebrar misa, sin confesar, y sin administrar los sacramentos, tranquilamente, podría ser la que toma decisiones en la iglesia. De decir, bueno, usted padre celebra la misa a tal hora, usted a tal otra. Si usted no obedece, yo le pido al obispo que lo saque. O sea, como que haya una cabeza mujer en la iglesia por más que no administre los sacramentos. Ahí eso sería un desastre. Claro. Pero desde el punto de vista del derecho eclesiástico y el derecho positivo, podría ocurrir. Esto es lo que puedo decir, no podría tranquilamente ocurrir porque no se estaría yendo contra la doctrina, se estaría yendo contra el derecho positivo y contra el, digamos, derecho eclesiástico. Ahora, obviamente se supone que del punto de vista del cuerpo místico, Cristo es la cabeza y la cabeza tiene que ser representada por el obispo y por el sacerdote. En el caso del párroco representa a Cristo cabeza. Lo mismo, el obispo representa a Cristo cabeza. Es decir, acá no tenemos un problema doctrinal en lo que estoy mencionando, pero roza el problema doctrinal. Porque ¿cómo hacemos para justificar una mujer que represente a Cristo cabeza que ni siquiera sacerdote es, ¿no? Es Claro. decir, sería totalmente un menjunje. Y afectaría Pero a lo que vocaciones estoy, también, ¿no? Vocaciones sacerdotales también. ¿A qué sacerdote le va a estar interesando estar bajo el mando de una mujer también, ¿no? claro, esto significaría la destrucción de las vocaciones. O sea, muchos dicen, para qué me voy a hacer sacerdote? ¿Para qué me voy a ordenar sacerdote? Si
puedo ser párroco sin necesidad de entrar al seminario o cosas por el estilo. Pero confiemos en que todo esto no ocurra. Para los que están escuchando y piensan que esta idea es demasiado descabellada, yo lo dije mucho antes de que esto ocurriese y se me mataron de risa. Me acuerdo que yo se lo comenté a mis compañeros de la universidad cuando estaba haciendo mi licenciatura en filosofía. No, ¿eso qué va a ocurrir? Bueno, en Suiza ocurrió. En Suiza, lamentablemente, y ahí no se les pusieron freno, nombraron una vicaria episcopal. El vicario episcopal, por lo general, es un obispo auxiliar. Entonces, como no había muchos obispos en esa zona, ¿qué hicieron? El obispo titular de la diócesis, no voy a decir el nombre cuál, pero nombró una vicaria episcopal, una mamá y abuela, que obviamente no celebraba misa, no administraba los sacramentos, no escuchaba confesiones, no, todo eso se dejó claro, ¿no? Ni siquiera bautizaba nada. Pero sin embargo tenía la función de un obispo, podía mover sacerdotes de una parroquia a otra, podía cosas por el estilo. Eso ocurrió. Así que uno dice, ¿está prohibido? Sí, está prohibido, pero los suizos lo hicieron lo mismo. Es decir, si pasa a nivel local y ya se hace costumbre, hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, para volver al tema de lo que estábamos hablando, ¿puede cambiar la doctrina? La doctrina no puede cambiar. ¿Se puede hacer mucho daño? Se puede hacer tranquilamente mucho daño. Entonces, por eso tenemos que conservar, por una parte, la confianza de saber que estamos en la iglesia verdadera y que la iglesia puede llegar a ser zarandeada, golpeada, pero nunca va a ser destruida. Entonces, Cristo no va a permitir que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Eso es así, ¿no? Pero tenemos que prepararnos o para que haya un florecimiento de la cristiandad, que ojalá que eso ocurra, y también tenemos que prepararnos para lo peor. Como decía mi padre, hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor porque este tema del sínodo de la sinodalidad, lo que yo espero, yo tengo confianza en el Papa, lo que yo espero es que el Papa no se deje amedrentar por el ala progresista y que el Papa realmente conserve la doctrina de siempre. No se pide más, sino que se pide que al menos conservemos la doctrina de siempre y podamos seguir siendo católicos sin ser perseguidos por ser católicos en la misma iglesia, porque esta es la paradoja, que muchos que intentan seguir siendo católicos por miembros de la iglesia son perseguidos por querer seguir siendo católicos. Y esto es un absurdo, ¿no? Sí. Así que ahí está el punto. Además es chistoso porque dicen siempre, la iglesia es para todos, 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 menos para los que quieran conservar la sana doctrina, si hay alguno rígido, ahí sí no es de todos para la iglesia, ahí sí lo persiguen. Entonces como que no entendemos ese todos, todos, todos. Padre, ya, bueno, llegamos a la pregunta del tema de hoy. Con este sínodo de la sinodalidad, que va a durar casi 8 años, que es superior a lo del Concilio Vaticano II, ¿cree usted que estamos cerca a un Concilio Vaticano III? Bueno, digamos que eso no lo sé, voy a ser muy sincero, yo no puedo adivinar si va a haber un Concilio Vaticano III. Si lo hay, ojalá que sea un Concilio Vaticano III que corrija las ambigüedades del segundo, ¿no? De las cosas que ocurrieron en el Concilio Vaticano II. Pero lo que el Papa está haciendo actualmente, y esto es muy interesante, me parece que es un punto a favor del Papa. Yo tengo mis amigos en Roma que están conversando con altos funcionarios y no puedo dar muy detalles porque, o sea, no puedo dar muchos detalles porque los mando al frente a mis amigos y doy detalles demasiados, ¿no? Pero el punto está que hay funcionarios vaticanos que se la pasan criticando al Concilio Vaticano II. Son personas que están muy cercanas al Papa y que se la pasan criticando al Concilio Vaticano II y diciendo que ya el Concilio Vaticano II está pasado de moda.
que en realidad ya no necesitamos el Concilio Vaticano II. O sea, quieren avanzar y quieren tener un Concilio Vaticano III para poder hacer la Iglesia Católica mucho más moderna o... Padre, ¿Me está escuchando, Ana? ahora ya volvió. Quedamos porque Sí, se perdió la me di señal. cuenta que la conexión se cambió a una conexión que yo no tengo, algo rarísimo, ¿no? Ahora Rarísimo. Llegamos la puse en la una conexión iglesia, correcta. hasta una iglesia más moderna. Estaba diciendo No, cosas. lo que estaba diciendo es que estos jerarcas quieren cambiar la iglesia porque son realmente, no son católicos, son modernistas, que un modernista no es católico, ¿no? Digámoslo así, es como tener un arriano, pero un arriano moderno. Inclusive amigos míos sacerdotes me dicen los arrianos eran herejes un poquito más simpáticos, estos son Sí, peores todavía. peores Pero totalmente. bueno, la cosa está que estos jerarcas que están cercanos al Papa quieren cambiar la iglesia y quieren, dicen, el Concilio Vaticano II está pasado de moda, tenemos que tener un Concilio Vaticano II, un Concilio Vaticano III. Lo que ocurrió fue que el Papa ahora empieza catequesis del Concilio Vaticano II. Ujú, Y sí. lo que el Papa dijo, tenemos que ir a la letra del Concilio Vaticano II. Y esto molestó mucho a estos jerarcas. ¿Qué significa esto? Significa que el Papa no está haciendo exactamente lo que ellos quieran. Que el Papa aparentemente quiere ir a la letra del Concilio Vaticano II y no es que quiera ir al espíritu. Lo que el Papa aparentemente habría dicho sería, del espíritu se habla mucho. Lo que tenemos que ir es a la letra de los documentos. Y yo digo, si eso es así, buenísimo, porque Hay esperanza. realmente si volvemos a la letra, muchos abusos se corregirían. Inclusive, lo ideal sería que sigamos la letra del Concilio Vaticano II y obviamente cuando digo la letra me refiero y en todo aquello que no vaya contra la tradición de la Iglesia, porque ningún documento puede ir contra la tradición de la Iglesia. Yo creo que todos los documentos interpretados en católico, interpretados según la tradición, se pueden seguir según la letra. Entonces, ahí me parece que eso sería lo mejor, ¿no? Entonces habría una esperanza de cambio para bien, o sea, una esperanza de que se vuelva a la doctrina de siempre y que se respete el depósito de la fe, ¿no? Entonces, si se hace un concilio Vaticano III, para mí el problema es que se les está dando un poco la mano derecha a estos progresistas que quieren cambiar la iglesia, pues lo están pidiendo, de hecho, no están diciendo queremos un concilio Vaticano III, pero ¿para qué? Para cambiar la doctrina y para cambiar la iglesia desde adentro. Ahora bien, otro me podrá decir, bueno, el Concilio Vaticano III también podría corregir las ambigüedades del Concilio Vaticano II y podría cambiar la iglesia para bien. Bueno, lo que yo diría es, no, así como el Papa Pío XII había dicho que los cardenales y los obispos en ese momento no estaban maduros para un concilio, mi humilde opinión es, me quedo con lo que está haciendo el Papa. El Papa está yendo a la letra del Concilio Vaticano II. Mejor empecemos por ir a la letra del concilio anterior, ¿no? Y Ujú. cuando se eliminen todos los abusos que se han eliminado por seguir el espíritu del concilio, que no tiene nada de católico eso, a partir de ahí se podrá pensar en un concilio Vaticano III para construir y no para destruir, ¿no? Para construir sobre la tradición. Pero por el momento me quedo con lo que está haciendo el Papa y espero que el Papa no les dé la venia para ningún concilio Vaticano III, ¿no? Dios quiera que sea así. Padre, por último ya, y para finalizar nuestro programa, ¿qué podemos hacer nosotros, pues aparte de orar, pero como que la voz de los que queremos defender la sana doctrina sea escuchada también? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ante todo, lo que les digo es, no perdamos nunca la esperanza, porque la iglesia ha pasado por crisis y la iglesia ha superado todas las crisis. O sea, la iglesia
ha sido atacada primero por la sinagoga, o sea, por los fariseos y los sumos sacerdotes, después por el Imperio Romano, después por los arrianos, después por las herejías, después también por el césaropapismo, por todo ese tipo de problemas. También ha pasado por la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, el tema de la posverdad. Y siempre la Iglesia ha superado todas las crisis. Y entonces también vamos a pasar esta crisis que estamos pasando ahora. Es un momento de turbulencia, un momento digamos, de mucha confusión, pero ya vamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Lo que no hay que hacer es desesperarse. Y también lo que hay que tener en cuenta es que el Papa recién asume, es decir, no podemos tampoco juzgar su pontificado demasiado rápido. Esto es lo que a mí me parece. No lleva todavía un año de pontificado y es cierto también que no se puede cambiar todo de un día para otro. Así, a veces uno querría cambios un poquito más drásticos, pero no se puede cambiar absolutamente todo de un día para otro. Y no tiene de dónde Entonces, elegir tampoco, tampoco es que tenga mucho de dónde elegir. claro, sí, sí. Y hay que ver también qué es lo que lo llevó a hacer ese cambio, porque por ahí, digamos, las otras opciones tampoco eran demasiado potables. Em, yo lo que diría es, demos tiempo al tiempo. Yo lo que dije desde el inicio del pontificado. No voy a nunca defender el error. Entonces, si el día de mañana el Papa comete un error, no voy a defender lo indefendible, obviamente. Hay que siempre defender la verdad y la verdad es verdad, diga quien la diga, y el error es un error, cometa quien lo cometa. Entonces, no vamos a defender nunca lo que no se puede defender, pero al mismo tiempo uno tiene que saber que el Papa tiene una misión demasiado difícil. El pontificado de él no es que agarró la iglesia demasiado bien parada, ¿no? O sea, lo que el Papa heredó actualmente es un verdadero desastre en muchísimos aspectos, porque hay muchísimo, no solamente modernismo, ¿no? Sino que está metida la masonería, están metidos los LGBT, Ah, están metidos también los izquierdistas, o sea, hay todo un menjunje de demonios ahí adentro que, digamos, desabrochar eh, todo ese desastre, o por decirlo así, resolver todo ese lío no es algo fácil, sino que es algo que va a llevar tiempo y va a llevar mucho sufrimiento y al mismo tiempo va a llevar mucha fatiga. Entonces lo que yo le digo a la gente es no lo juzguemos al Papa demasiado rápido. Lo que hay que hacer es darle tiempo para que haga su labor, haga su trabajo. Tenemos el Papa que Dios ha querido para estos tiempos, al menos el que Dios ha permitido. Entonces, por lo tanto, tenemos que darle confianza y tenemos que darle el beneficio de la duda. ujú. Después de acá a 2, 3 años, ya podremos decir cómo se encamina la iglesia. Cuando ya hayan pasado 3, 4 años de pontificado, bueno, ahí uno puede ver más o menos cuál es la dirección de la iglesia. Por el momento yo los aliento a rezar mucho por el Papa León, a rezar mucho por los obispos, por los cardenales, por los sacerdotes, por cada uno de los fieles católicos. No recemos por la iglesia de hoy y ofrezcamos penitencias, ayunos y busquemos ser santos. A lo que estamos llamados es a la santidad. Dios no nos va a pedir lo que está fuera de nuestras manos. Dios nos va a pedir lo que está en nuestras manos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aportar su granito de arena para hacer un cambio radical en la iglesia y el cambio lo tenemos que empezar por nosotros mismos. Es decir, tenemos que nosotros buscar ser santos como nos pidió Jesucristo que lo seamos. Después, tenemos que pensar que el que cambia las cosas radicalmente es Dios, no somos nosotros. O sea, si alguno piensa que puede haber un Salvador de la iglesia en los tiempos modernos, bueno, el Salvador existe, pero ese Salvador es Jesucristo. O sea, esa posición ya fue tomada, ya alguien la tiene y es Jesucristo. Cristo ya venció, porque Él murió en la cruz y Él resucitó. Lo que Él nos pide es resistir hasta el final. Entonces, a eso estamos llamados, a conservar la fe hasta el final.
Después, si uno hace eso, Dios hará su trabajo y Dios hará lo que Él tenga que hacer. O sea, hagamos lo que está en nuestras manos y dejemos lo que escapa a nuestras manos en las manos del Altísimo, que son las mejores al fin y al cabo, ¿no? Así es, Padre. Muchas gracias por todas sus enseñanzas, por aceptar esta entrevista. Y olvidé iniciar el programa, pedirle que iniciáramos el programa con una oración, así que como lo olvidé hacerlo al inicio, le pido el favor también que despidamos este programa con una oración para poner en manos de Dios la iglesia, el Papa y bueno, a todos los fieles católicos y también pues pedirle su bendición, Padre. Con mucho gusto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te pedimos por nuestro Papa León, por tu vicario. Te pedimos también por nuestros obispos, por nuestros cardenales y por toda la Iglesia, por cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes siempre a buscar la verdad porque solamente la verdad nos hará libres. Con Cristo todo es posible, sin Él nada es posible. Por eso, Señor, te pedimos siempre que bendigas cada uno de nuestros trabajos y que nos recuerdes que tú ya venciste, lo que nos pides es resistir y resistir hasta el final. Danos la gracia de perseverar y de perseverar hasta el final. El Señor esté con vosotros Con tu y espíritu. con os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Y a ustedes De también. nada. Ustedes también, muchas gracias por seguir este programa. Los invitamos una vez más a suscribirse, activar la campanita y compartir este programa que va a ayudar a muchas personas.